Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Pinedo. Muchas gracias por participar de este webinar sobre la transformación, transformando la producción, maximizando el potencial interno. Bueno, Jorge Pinedo, soy un profesional de más de 28 años, trabajando en la empresa, bueno, en varias empresas, en el lado energético principalmente, y bueno, también hemos empezado con una sociedad, una empresa, IPECPROM, la cual brinda servicios gerenciales, servicios de administración de condominios, servicios de ingeniería. En este momento estamos apoyando mucho a la reapertura de negocios, bienes raíces, etcétera. Y también estamos bueno, contribuyendo a esta la situación actual. Estamos también aportando con estos webinars gratuitos para el beneficio de todos. Ok, antes de comenzar la presentación, un momento de seguridad. Si bien es cierto, estamos muy enfocados al tema de COVID-19, no hay que olvidarnos también que el Perú es un país que tiene muchos temas de temblores y de terremotos, entonces un pequeño recordatorio de antes, durante y después, ¿no? Antes de un sismo, en ese momento que estamos tranquilos un poquito, asegurarse siempre que todas las cosas están, bueno, bien aseguradas, que no estén muy libres, que si hay un temblor no se caigan, que toda la familia esté bien informada de qué se tiene que hacer, los celulares bien cargados, la información de contacto lista. Y finalmente, si es que tienen que evacuar, ¿no? Una mochila de emergencia con algunos artículos, ¿no? Un radio quizás con las baterías bien cargadas o listas, etcétera, ¿no? Todas precauciones para estar listos. Durante, no se olviden de siempre buscar esas zonas seguras, protegidas de la caída de objetos, y en lo posible hacer una evacuación y alejarse lo más pronto posible de viviendas que quizás puedan desplomarse. Y bueno, finalmente después asegurarse de que hay que tener las viviendas o nuestros hogares en buenas condiciones antes de ingresar, ¿no? Muchos de los accidentes ocurren luego, ¿no? Luego de un sismo por las situaciones precarias que ha causado. Ok, la agenda para hoy vamos a tocar los objetivos de la presentación. Vamos a hablar de la situación actual observada en varias empresas. Vamos a hablar de soluciones tradicionales que se hacen para salir de estas situaciones de crisis o mejorar una empresa. Voy a hacerles una propuesta de una solución de transformación que apunta a maximizar los recursos internos. Vamos a hablar un poco de bloques de transformación, los puntos importantes que considero son necesarios en toda organización para estar bien, simplemente, ¿no? Para tener un muy buen desempeño. Bueno, también voy a hacerles la propuesta de cómo se haría esta solución, esta transformación. Voy a hablarles de un caso de éxito, algo que tuve la suerte de recibir este reto profesionalmente y superarlo. Y finalmente haré algunas conclusiones. Bueno, como punto final, un resumen, preguntas y respuestas. Y bueno, empecemos. Los objetivos de esta presentación. Bueno, hay dos principales. El primero es cómo se puede lograr una mejora en nuestro proceso de producción aprovechando los recursos existentes, ¿no? ¿Y qué le llamamos a producción? Bueno, por el lado energético, mi experiencia en petróleo es producir más, en minería, producir más, en otras industrias, producir más artículos para venta. Realmente lo que les voy a presentar aplica a todas las industrias.
Y como parte de la presentación, los puntos, verán estrategias para el crecimiento de esta producción y maximizar los recursos, y maximizando los recursos también se reducen los costos, especialmente en estos momentos de crisis. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual que he observado en muchas empresas es que, si bien es cierto, hay buenas intenciones, buenos objetivos de los corporativos, ¿no? Buenos objetivos corporativos de crecer 5%, estas prioridades no se trasladan, no se transfieren, no se traducen bien a realmente la parte de ejecución, ¿no? Hay el siguiente nivel de vicepresidente, si lo entiende, a los gerentes quizás dicen que sí, pero cuando llegamos a realmente el área de ejecución, donde se están preparando las cosas, perdón, creo que tengo que apagar el... Ya. Ok, sigamos. La innovación también a veces se alinea a las estrategias, ¿no? Hay varios programas de innovación y estos programas realmente no alinean a estas prioridades corporativas, ¿no? Memoria corporativa es algo que voy a mencionar más adelante en más detalle, pero se refiere a aprovechar las buenas ideas de los empleados, a realmente tener una base de datos que siempre está lista con ideas de mejora para cualquier tipo de escenario y para cualquier proceso que tengamos, ¿no? Y otro punto de la estrategia es que muchas veces las decisiones no se basan en la información que se tiene, a veces se basa mucho en, desgraciadamente, egos, opiniones mal informadas de directivos de una empresa, ¿no? De gerentes de una empresa. En el lado de operaciones, había visto mucho que no había un plan, que no utiliza efectivamente el talento de la gente, ¿no? Y el plan no es simplemente vamos a producir más, no, sí es realmente entender los equipos que tenemos, fortalecer o maximizar las fortalezas, perdón, y minimizar las debilidades que todos tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Reaccionar versus responder, bueno, teniendo unos procesos ineficientes, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Si hay algún problema que siempre van a haber, no estamos listos y listo significa haber hecho un análisis de riesgo, decir, esto puede pasar y si esto puede pasar, cuáles son los controles o cuáles serían las acciones, ¿no? Ese es responder. Y reaccionar es simplemente... ¿qué vamos a hacer? Juntarnos, reunión de crisis, y ahí a veces se sale muy costoso, que es la idea de un negocio sostenible, minimizar esos costos, ¿no? Falta de claridad en los roles, esto está clarísimo, ¿no? En muchas empresas que he trabajado o que he observado, ¿no? Muchos grupos hacen las mismas cosas, no se conversan, no se establece bien, ok, yo hago hasta este punto del proceso de producción y después ingresas tú, ¿no? Hay mucha falta de claridad. Y finalmente la desconexión entre las prioridades del campo y la oficina. Campo puede ser la fábrica donde exactamente se está haciendo las cosas versus la oficina donde está la gente de estrategia, ¿no? Y, por ejemplo, en petróleo, bueno, quizás sea un poquito más distante, ¿no? Una plataforma en el medio del mar versus la oficina central, o una oficina en la selva, perdón, una planta en la selva y su desconexión un poco con la oficina en el tema de estrategias, ¿no? Mucha desconexión he observado. Ok, entonces, ¿cuáles son las soluciones existentes, las soluciones típicas, ¿no? Una de ellas es, bueno, tiempo de crisis, reorganizar la empresa, minimizar los escalones desde la dirección hasta la gerencia. Tenemos muchos niveles de gerencia, hay que sacarlos, no hay que removerlos, tenemos que despedir a bastante gente y realmente no
antes de hacer eso, hay que ver realmente qué tenemos, ¿no? Y cómo podemos aprovechar. Esa es mi opinión. Esperar la recuperación del precio de la venta. Bueno, que como petrolero, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que sube el precio o realmente comenzar a trabajar en maximizar lo que tenemos, ¿no? Subcontratar tareas claves de producción de la empresa, sí. Tercerización, muy importante, sí puede ser, pero realmente estás entregando el espíritu, realmente el ser de una empresa, cuando tareas claves simplemente se tercerizan, ¿no? Comprar nuevas herramientas de software y hardware. Perdón. Esto es algo que he visto bastante, donde algo que se vende mucho internamente, pero realmente no se piensa muy bien, es simplemente ir a comprar herramientas de software y hardware para ser más eficientes, que realmente esto, como todas las otras opciones que acabo de mencionar, son opciones caras por el sentido de que también apuntan a despedir gente, a deshacerse de recursos humanos que realmente han costado mucho en capacitar, en hacerlos parte de la empresa, ¿no? Y simplemente no hacen a la empresa sostenible, ¿no? Que realmente debe aprovechar sus recursos existentes internos. Bueno, ¿cuál es la solución de transformación que propongo? ¿No? Es una solución que se enfoque siempre a las prioridades comerciales, que construya con la capacidad del equipo existente, que aproveche el conocimiento corporativo. Vamos a hablar de qué significa esto, ¿no? La memoria corporativa, que optimice los procesos existentes, que es fácil hacer. Que optimice la infraestructura corporativa, los sistemas de IT corporativos, ¿no? Que sensibilice los objetivos corporativos, que es algo muy importante. Si todo está alineado, realmente no hay razón por la que las cosas no funcionen bien. Y que garantice la sostenibilidad, reforzando los valores de la empresa. Muchas empresas tienen unos valores muy importantes, muy poderosos. Y eso es realmente lo que se debe hacer, para maximizar la sostenibilidad. Bueno, algo muy importante es los bloques de la transformación. ¿Okay? Puntos muy importantes y vamos a tratar uno por uno. Inicialmente voy a hacer un resumen rápido en este momento, ¿no? De izquierda a abajo, estándares de producción, decisiones basadas en data, en información, procesos de producción concretos, vínculos oficina-campo, memoria corporativa, personal conocedor, ¿qué significa eso? Ya hablaremos. Conocimiento de la situación, ¿no? El siempre saber qué está pasando, que especialmente en estos días de buena tecnología no hay razón para no saber realmente en todos los niveles qué está ocurriendo. Y una adecuación que le llamo yo sofisticada del IT, o sea, aplicar sistemas de IT de acuerdo a lo que realmente se requiere. Pero hablaremos más de esto en su momento. Estándares de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, en mi experiencia he visto que muchas empresas tienen estándares de conducta, estándares de seguridad, estándares de salud. Muchos nos vamos por ese lado de estándares y realmente cuando uno pregunta ¿cuál es el estándar de producción? ¿Cómo nos vamos a asegurar que vaya el paso a paso? Estamos dejando que nuestros procesos de producción se dependan de, voy a contratar a un ingeniero que es muy experimentado, que tiene mucha experiencia, que tiene sus 15, 20 años de experiencia, y vamos a hacer nuestro proceso de producción de la manera que él lo dice. Este señor se va y tenemos que reemplazarlo. Y viene otro ingeniero con 20 años, pero su experiencia puede ser distinta, entonces va a aplicar unos procesos distintos y los estándares, cuando no existen, esto es lo que va a pasar. Y se pierde mucho tiempo y mucho dinero y mucho cambio ocurre también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que esto no ocurra?
Bueno, teniendo simplemente un estándar de producción, ¿no? Donde el proceso de producción, el proceso empresarial, como le llamo yo, está claramente definido. ¿Qué hay en un proceso, en un estándar, perdón, de producción? Una de las cosas importantes es también los roles y responsabilidades de todos los equipos. Aquí realmente se define, bueno, tengo 3 equipos que van a encargarse de todo el proceso de producción. ¿Qué hace uno exactamente? ¿Qué hace el otro? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo interactúan en ellos? ¿Cómo se pasan, hablando en términos de fútbol, cómo se pasan la pelota? ¿No? Y de esa manera, ¿cómo avanzamos efectivamente y rápidamente? ¿No? Hay veces que equipos o lo que están haciendo no realmente contribuye a avanzar el proceso, o simplemente están repitiendo algo que el siguiente equipo lo va a confirmar y perder el tiempo confirmándolo, revisándolo, en vez de simplemente tomarlo como hecho, ¿no? Y esto es muy importante en la parte de interacción entre los equipos, ¿no? Mandatos que identifican lo que debe realizarse. Esto de mandatos también tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Un mínimo de entregable de un equipo a otro, un mínimo de entregable de cada paso a paso, ¿no? Una exacta definición, que fueron los problemas que yo explicaré en el caso de éxito, ¿no? Tiene que estar bien especificado en cada paso de la producción, en qué punto de calidad va a estar entregado al siguiente paso, ¿no? Y obviamente, en general, las medidas de control de calidad, para realmente asegurarse que tenemos un proceso. No podemos esperar que el cliente reciba algo con grietas en una válvula o lo que sea, para darnos cuenta de que tenemos un problema en la fabricación. No podemos esperar que un gerente observe que todos los certificados de calidad de 1000 válvulas son exactamente los mismos, que alguien hizo una fotocopia y el cliente se da cuenta y ahí se da cuenta que hay un problema en el proceso de producción, ¿no? Eso tiene que ser algo interno. Bueno, eso es lo que todo apunta a estándares de producción. Soluciones basadas en información. Ok, aquí lo que vemos es que muchas de las decisiones se toman a veces por opiniones de varios gerentes, influenciados por muchas razones, menos por la información. Pero antes de tener decisiones basadas en información, necesitamos que la información sea realmente de buena calidad, ¿no? Y a veces no nos aseguramos de eso, ¿no? Y esto también, uno de los puntos que aparece es la integración de estas bases de datos o de información, ¿no? A veces tenemos 2 o 3 bases de datos que en el peor de los casos, están repitiendo la información, ¿no? Y cuando se repite la misma información, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo dinero, almacenando información que ya está repetida en varias ubicaciones, ¿no? Los requisitos de datos tienen que ser claros y justificables, ¿no? No podemos gastar dinero en buscar información y simplemente no tener una buena justificación económica de para qué tenemos cierto tipo de información, sea geológica, sea lo que sea, ¿no? Nuestros sistemas deficientes de captura de datos, ¿no? Telemetría, por ejemplo, para trabajo remoto. Realmente, ¿qué necesitamos y qué no necesitamos? ¿No? Está capturando información que hemos pedido. O simplemente pedimos toda la información, que es caro, y solamente usamos el 1%, o a veces ni siquiera le hacemos caso, ¿no? Y tomamos una decisión, como estaba diciendo, sin informarnos realmente o sin tener la buena información. Bueno, otro aspecto que he visto bastante es si tenemos, por ejemplo, varias locaciones, varios pozos de petróleo, gas, varias ubicaciones de nuestra empresa minera, varias plantas de producción, varios puntos de producción. Tratamos de revisar uno por uno, en vez de poner procesos
que nos informen por excepción dónde están los problemas, ¿no? Y esto es fácil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 plantas de producción de mascarillas, es decirle a cada una de ellas, no me informes todo lo que has hecho durante el día, simplemente dime cuál fue tu plan de producción, cuál fue tu número actual de producción, o sea, si 100.000 mascarillas y solamente hiciste 90.000, ok, ¿y por qué no llegaste al plan? ¿Cuáles son tus problemas específicos por los que no llegaste al plan? Y tus recomendaciones y cómo el gerente o el CEO de la empresa te puede ayudar, ¿no? De esa manera nos concentramos en solucionar los problemas que cada punto de producción tiene, en vez de simplemente ver todo el documento, sí, yo hice esto y etcétera, etcétera, ¿no? La idea es apuntar directamente y ser muy eficientes en el tema de resolución de problemas, ¿no? Bueno, claridad en los procesos de producción. En mi experiencia, todo proceso profesional y hasta el personal tiene 3 pasos. Tiene el input o la información que se va a usar en el proceso de manipulación o proceso de la información y el entregable, el output, ¿no? Entonces, toquemos uno por uno y para indicarles la importancia. En la parte del input, ¿qué información es necesaria? ¿Qué se requiere para obtener la información? Estas 2 preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque si no entendemos realmente qué necesitamos de información para el proceso y para el output, vamos o a buscar demasiada información o muy poca información que después tendremos que hacer asunciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que realmente entender cuál es la información que necesitamos. El segundo es, ¿qué se requiere? No simplemente digamos, sí, necesito este tipo de información, que puede costar mucho obtenerla, ¿no? Eso es muy importante. Hay que tener claro los costos y el costo-beneficio de obtener esa información. En el proceso, ¿está claro el proceso que vamos a seguir? ¿No? Mucho cuidado. Podemos estar diciendo, sí, voy a hacer un análisis de ingeniería, necesito toda esta información, pero después, cuando tenemos toda la información junta, no estamos muy claros en cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Qué herramienta qué software, por ejemplo, vamos a usar para hacer el proceso, ¿no? Ya la tenemos, es suficiente hacerlo en Excel o necesitamos un programa caro y sofisticado que tenemos que alquilar, ¿no? Esto tiene que estar muy claro porque esto afecta también qué información necesitamos, ¿no? Si ya tenemos un software que va a hacer el análisis y el software ignora muchos de los puntos, entonces no perdamos tiempo y dinero obteniendo esa información cuando ya sabemos que simplemente va a ser un número que se va a asumir basado en una referencia técnica, ¿no? Y finalmente, y quizás hasta lo más importante, es cuál es el entregable y cómo será entregado, ¿no? Muchas veces se pide, yo quiero un análisis de riesgo, ok, pero lo queremos en un formato de 10 páginas, lo queremos en una presentación de PowerPoint. ¿Qué información realmente requiere el que lo ha pedido, el gerente, el CEO, ¿no? Requiere una línea en un email diciendo, sí, tomemos esta decisión, sí, este es el número, este es el porcentaje, ¿no? Mucho tiempo en mi experiencia se pierde preparando, anticipando, imaginándose el tipo de entregable que un CEO, que un gerente requiere, y realmente es una pérdida de tiempo y dinero, ¿no? De nuestros recursos internos, ¿no? El hecho de que hagamos algo sí porque así se debe hacer, bueno, tengamos mucho cuidado en el esfuerzo que ponemos en preparar algo, ¿no? Porque si no hemos consultado a la persona, o perdón, al gerente o al supervisor o al CEO que nos ha pedido información, podemos errar significativamente y haber perdido el tiempo en un proceso costoso de la información y peor, en obtener información de gente, de personal, por ejemplo,
muy costoso, ¿no? Por ejemplo, quiero un gerente quiere saber para dónde está apuntando, no sé, accidentes en una empresa. No hizo la pregunta muy bien, no está muy definido, los supervisores se imaginan, van a hacer encuestas, se gastan horas y horas haciendo procesos de información, y realmente la respuesta era o muy simple o distinta, ¿no?, a lo que se pedía. Bueno, muy importante esta parte de claridad en el proceso, ¿no? Si el proceso tiene que estar claro en estos 3 puntos, en mi opinión, y eso ayuda mucho a definir exactamente cómo se van a hacer. Ok, sistemas de IT adecuadamente sofisticados. Aquí es algo que he sufrido personalmente también, porque se gasta mucho dinero en IT. IT es una herramienta, obviamente, va de la mano en todo lo que hacemos, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primero voy a tocar los puntos que menciono acá, ¿no? Acceso a software estándar clave. Sí, hay que tener mucho cuidado en qué software cada empresa va a usar para que todos los procesos sean iguales, sean similares, ¿no? Claridad, vamos a ver, perdón, hacia arriba, flujos de trabajo claros y simplificados con las mejores prácticas, ¿no? Una vez más, el software es simplemente una herramienta, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de que el software aplique, los sistemas de IT apliquen a la manera como la empresa hace sus procesos de trabajo y no a la inversa, ¿no? Fuente de datos validada y única. Bueno, ya hemos hablado también un poco de esto. Tiene que haber una sola base de datos, no 3 o 4 que tengan la misma información, o en el peor de los casos, que tengan información que se espera es la misma, pero no es, ¿no? Que ha sido manipulada de una manera distinta, y tienes 3 bases de datos sobre la misma información, digamos, geológica, pero te está diciendo algo distinto, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Soporte competente y adecuado, eso es lo que hay que revisar. No se puede decir simplemente, sí, tengo 3 personas de soporte de IT. No, ¿para qué 3 personas? Una es suficiente. O necesitamos 10, ¿no? Hay que revisar esto, siempre, ¿no? Una hoja de ruta futura acordada. Los procesos de IT siempre cambian, ¿no? Software se actualiza. Entonces, una empresa tiene que estar muy clara en cómo uno va a mantenerse al tanto de las últimas versiones, ¿no? Yo he trabajado con empresas, por ejemplo, que tenían como política no tener la última versión de Windows, sino tener siempre una antes de la última versión, ¿no? Eso trabajó en algún momento, pero en otros momentos no trabajó realmente, pero por lo menos tenían el plan para el futuro bien definido, ¿no? Y se cambió, sí se cambió, pero por lo menos estaba bien definido y evitaba que distintos grupos se actualizaran con sus softwares de IT y no había orden, ¿no? Entonces, en general, ¿qué significa el tener un sistema adecuadamente sofisticado? Significa todos estos puntos, pero el principal para mí es el de que habla de flujos de trabajo claros y simplificados y las mejores prácticas. ¿Y por qué? Porque he visto en mi experiencia varias operaciones que se enfocan mucho a tener el último software, el software sofisticado, complicado, y las empresas dicen, bueno, tenemos que tenerlo todo así, que realmente se gasta tanto dinero en implementar un nuevo software, etcétera, etcétera, y realmente la operación que se estaba viendo en ese momento era solamente de asegurarse que buques de LNG llegaran, se contara su información y se programara el siguiente. Algo que tranquilamente se podía hacer en una hoja de Excel, ¿no?
pero había ciertos grupos en la empresa que decían, no, que cómo puede ser un proceso tan importante hacerse en Excel. Y la empresa apuntó a poner una base de datos integrada con Oracle o no sé qué otro sistema así pesado, ¿no? Que tuvo sus problemas de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la solución era muy simple, bueno, hagámoslo en Excel y ya, ¿no? Y a veces nos complicamos mucho. Hay que tener mucho cuidado que si por ejemplo somos una empresa de petróleo, como yo se lo digo a varios que me conocen, y no se convierte en una empresa de IT que también tiene activos de petróleo, ¿no? El proceso principal de producción es petróleo y todos los otros procesos tienen que apoyar, ¿no? Así de simple, ¿no? Si es una fábrica de mascarillas, el proceso es mascarillas, no el proceso es de sistemas de IT que sea más importante que el producir las mascarillas, ¿no? Bueno, sigamos. Monitoreo situacional. ¿A qué se refiere esto? Siempre tenemos que tener un buen monitoreo, perdón que repito la palabra, de cómo estamos avanzando, ¿no? No hay razón por la que la sede corporativa, la sede de apoyo, el punto núcleo, no pueda tener una visualización de lo que está pasando día a día, quizás no minuto a minuto, pero por lo menos día a día de lo que está ocurriendo en todas las fábricas, ¿no? Tiene que estar centralizado, tiene que estar actualizado todos los días, tiene que ser una fuente única de los problemas, de las acciones y del seguimiento de las prioridades hasta que se resuelvan, ¿no? Porque de esa manera nos aseguramos que toda decisión que tome la sede para apoyar a las fábricas, a la producción, etcétera, sea basado en buena información, ¿no? Si de las 5 fábricas que estoy usando como ejemplo, 4 están yendo bien y una tiene un problema, entonces podemos apoyar a la que no tiene problema, quizás transfiriendo recurso humano, quizás transfiriendo una máquina que la otra no tiene, ¿no? Y estas decisiones solamente se pueden realizar si es que tenemos un monitoreo situacional, como le estoy explicando, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo en la imagen de un sistema que monitoreábamos en Australia a cerca de más de 1000 pozos, ¿no? En varios activos. Acá tenemos como 4 o 5 activos, ¿no? Y eso nos permitía ayudar a los pozos que realmente tenían problemas y no simplemente revisar y revisar cómo van uno y después el siguiente, ¿no? Un monitoreo situacional de todo. Memoria corporativa. Ok, ¿qué significa memoria corporativa? La pregunta es, ¿qué pasa con todas las buenas ideas para mejorar la producción, ¿no? Siempre hay buenas ideas, un gerente, un empleado, un trabajador, ¿no? Que está más cerca a cómo se hace el proceso, ¿no? Que está repitiendo cosas, que se da cuenta que lo que recibe en materia prima no está bien, pero no dice nada, o si lo dice nadie le hace caso. Bueno, eso va por un lado. Por el otro lado, el personal, ingenieros, profesionales cambian siempre, y eso lo que ocurre es que cuando cambian, las ideas se van con ellos, porque nadie las capturó, ¿no? Viene otro ingeniero y tiene quizás hasta la misma idea y genera todo el documento como idea propia. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos una base de datos de todas estas buenas ideas, ¿no? Entonces, hay la necesidad de capturar y almacenar esas ideas de mejora. Entonces, las preguntas vienen, ¿podemos crear una base de datos? En mi experiencia, sí he visto varias empresas que sí tienen una base de datos de buenas ideas o de ideas, ¿no? Hay que darle un dueño a ese registro de las oportunidades o ideas, como yo le llamo, ¿no? ¿Para qué? Para que continuamente esté revisándolas, ¿no? Que viene la siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia se revisa? No hay mala idea. En mi experiencia, todas las ideas son buenas, que en ese momento no se puede ejecutar por condiciones de mercado, por condiciones de que quizás no tengamos los recursos en ese momento, lo que sea. Eso no importa. La buena idea
se debe capturar, se debe registrar, y si se revisa con suficiente frecuencia, uno se va a dar cuenta, ah, mira, ¿te acuerdas de esa idea que teníamos que no la podíamos hacer porque no teníamos no sé, no teníamos un camión cisterna? Bueno, ahora sí tenemos el camión cisterna y sí podemos llevar a cabo esta idea. Pero lo que acabo de decir, el pequeño ejemplo, no lo podemos hacer si no tenemos como empresa un registro de las buenas ideas, un registro de las oportunidades, una memoria corporativa, como le llamo yo, ¿no? Relaciones oficina en campo. Aquí, en mi experiencia, veo que empresas pierden demasiado, ¿no? Muy buenas ideas, muy buen análisis en la oficina, no se traducen bien a la realidad del campo, ¿no? Las preguntas es algo realmente también de cultura, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en ambos lados, oficina y campo. He tenido la suerte y luego el reto de ser gerente de oficina y campo al mismo tiempo, ¿no? Y uno trata, y mi experiencia, en mis retos, en mis logros y también un poquito de fracasos, me hacen resumir que lo más importante es la cultura de colaboración. Si esto no ocurre, si no hay una manera de tener una buena cultura de colaboración, no importa qué complicado o qué simple es el proceso de producción, va a ser ineficiente, va a ser costoso, ¿no? Entonces, la cultura de colaboración, muy importante, ¿no? Relaciones personales, bueno, ahorita quizás no se pueden juntar mucho, pero llamadas por videoconferencia, que se vean la cara, que conversen de otros temas, que se conozcan, que busquen puntos similares de compartir valores. Quizás a los dos grupos les gusta, no sé, el mismo equipo de fútbol, no sé, puntos comunes que los ayudan a entenderse, a conocerse como personas, y de ahí ya nos podemos hablar de la claridad en los roles, ¿no? ¿Qué hace el campo? ¿Qué hace la oficina? ¿No? ¿Quién ejecuta las mejoras? ¿Quiénes son los ojos y oídos? ¿Quién garantiza la calidad y la frecuencia de la información? ¿No? ¿Quién realizará el análisis de los problemas? En mi experiencia, los tres primeros puntos deben ser claramente del campo. El campo es el que está mejor posicionado para ejecución, para informar quizás lo que la telemetría no nos puede decir, para garantizar la calidad, etcétera, etcétera, de esta información, ¿no? Y el análisis de los problemas, bueno, eso se le deja a la gente de la oficina, ¿no? Para que ellos se concentren en todos los recursos que ellos tienen en la oficina, en las ciudades, a realmente hacer un buen análisis de los problemas y dar una decisión a ejecutarse, ¿no? ¿Quién y cómo se garantiza que siempre estemos listos para maximizar la producción? Ese es un trabajo en equipo, pero eso apunta mucho a la cultura, ¿no? Una cultura que yo he visto, que he logrado, en la que simplemente se dice, señores, reunión, ok, tenemos este tema en producción, tenemos de este reto, ¿cómo lo levantamos como equipo? A ver, gente de campo, ¿se acuerdan de ese análisis que hicimos? Bueno, apliquémoslo ahora, eso significa que otras prioridades tienen que cambiar. El campo responde y dice, sí, de acuerdo, acuérdate que vamos a hacer esto, tendremos que cancelarlo, no hay problema. Y eso solamente se puede hacer con una buena cultura, con una buena relación entre oficina y campo, ¿no? Eso es muy fundamental, ¿no? Y de esa manera también algo importante como el potencial de producción tiene que estar acordado, ¿no? La oficina tiene que saber realmente qué se puede sacar de un campo en términos de producción de mascarilla o lo que sea, porque esa es información que permite que el negocio sea sostenible, que se le puede decir a los clientes, sí, yo puedo hacer esto, sí estoy seguro, porque ya he hablado con el campo y sí podemos hacer esto, ¿no? Muy importante esto de las relaciones oficina y campo. Personal. Aquí yo he visto mucho desgaste, realmente mucha pérdida de los recursos,
porque necesitamos siempre un personal que sea conocedor, que sepan, que estén bien entrenados, etcétera, pero también que sean autónomos, ¿no? Poniendo un ejemplo, no nos pueden, no podemos ser nosotros contratados como personal con experiencia, con buenos salarios, etcétera, y después darnos órdenes como que si no supiéramos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto creo que le ha pasado a muchos de ustedes, en que se nos dan pautas o nos obligan a hacer cosas o nos indican que hagamos cosas que realmente no nos quita la autonomía que como buenos conocedores podemos realizar, ¿no? Tenemos que también ser conscientes y responsables para el medio ambiente, ¿no? Es el tipo de persona que uno quiere, ¿no? Ya no se puede tener en ninguna industria a gente que no le importa el medio ambiente, ¿no? Esa es parte fundamental de nuestro presente y, bueno, si ya es nuestro presente, el futuro, ¿no? Una cultura de seguridad, eso siempre tiene que estar a la mano, ¿no? Para los que hayan tenido la oportunidad de ver mi webinar de producción versus seguridad, y si no, los invito a ver la versión de YouTube. Muy importante de siempre de siempre entender el conflicto entre producción y seguridad, que siempre está, y ignorarlo es mentirse, ¿no? Y eso ayuda mucho a la cultura de seguridad, ¿no? Un conocimiento integrado de la producción. Es importante que todo el personal entienda cuál es el proceso completo. Si yo estoy haciendo mascarillas, de dónde viene la materia prima, cuál es el proceso de venta. Es importante que todos entendamos todo, ¿no? Y obviamente va a haber personas encargadas de el conocimiento integrado de todo el proceso, pero también las partes tienen que saber. Por el lado de graduados, quería hablar de dos modelos que yo he visto y realmente y dar mi preferencia, ¿no? Hay un modelo 1 que le llamo, en la que un graduado, una persona, un chico, una chica que acaba de salir de la universidad con todas las ganas, con toda la motivación, se convierten simplemente en ayudantes de ingenieros superiores, ingenieros con más experiencia, ¿no? Y no aprenden realmente rápidamente. Simplemente se les pasa las cositas que el ingeniero con más experiencia no quiere hacer, límpiame esta base de datos, formatéame ese documento. Ese es el modelo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Mientras que el modelo que yo he realizado, pude implementar en Australia, por ejemplo, es en la que los convierto en hacedores, los convierto en realmente el ingeniero encargado, por ejemplo, de 25, de 30 pozos. Él tiene que saber lo que está pasando en esos pozos, él tiene que entender su potencial, él o ella tienen que saber exactamente cuáles son los planes, y por su experiencia, este nuevo ingeniero va a necesitar ayuda, y ahí es donde viene un ingeniero supervisor. Entonces, un modelo que yo tenía era que por cada 4 ingenieros graduados tenía un ingeniero senior que los apoyaba en solucionar los problemas, pero no a la inversa. Entonces, yo tenía un grupo de graduados que hacían realmente todo el trabajo y un pequeño número de ingenieros con experiencia que apoyaban y realizaban toda la operación. Y de esta manera, hablando fríamente, minimizábamos la dependencia de tener muchos ingenieros con experiencia, porque los maximizábamos solamente para resolver problemas, realizar análisis de profundidad, etcétera. Y maximizamos también, hablando fríamente, el uso de personal que inicialmente no cuesta mucho porque son graduados que acaban de salir de la universidad, ¿no? Entonces, es el modelo que yo quisiera proponer, deberíamos realizar siempre, ¿no? Y aparte de eso, la energía, la motivación, el hambre que le llamo yo,
que no debería ser ese hambre, perdón, la motivación que tienen estos ingenieros que acaban de salir de la universidad, que realmente quieren destacarse, esa motivación se maximiza, no se pierde. Aparte de eso, estudiantes de vacaciones, aprendices, es también otra fuente de mucha energía para una empresa que quiere aprovechar todos sus recursos, ¿no? No simplemente vamos a hacer un programa de vacaciones, ya en estos proyectos que realmente no importan mucho, pero bueno, ya se les dio una experiencia. No, démosles cosas que realmente valen la pena, porque sí se puede. Bueno, liderazgo. Ya casi avanzando, la clave de todo esto, la clave de toda transformación, pero al final lo que estamos hablando es un líder eficiente y motivado. Eficiente porque se le dice o se le encarga las cosas importantes apuntando al proceso de producción que estamos hablando hoy. Y motivado porque no se le distrae con otras cosas que no sean las relacionadas al proceso de producción, ¿no? Él tiene que asegurarse que los flujos de trabajo estén bien definidos y se entiendan, que las mejores prácticas se utilicen, que las herramientas estén requeridas para todo el personal, ¿no? Algo que he visto en varias de mis empresas, ¿no? No, yo soy el gerente, a mí no me importa que el nuevo ingeniero que me ha costado mucho reclutarlo, llegue y su computadora no esté lista, ¿no? Ese es el problema de IT. No, un gerente, un líder tiene que encargarse de que esa persona apenas llegue al campo, apenas llegue a la oficina, esté inmediatamente lista a trabajar, a desempeñarse, ¿no? Entonces, este gerente tiene que preocuparse, oye, ¿dónde está su cuenta de email? ¿Ya está lista? ¿Su laptop ya se organizó? Todo eso, esa es parte de ser un líder, asegurarse que los recursos apenas lleguen o durante su proceso de desempeño en una empresa se maximicen, teniendo todas las herramientas, ¿no? Roles y responsabilidades claras y comunicadas y los comportamientos correctos, ¿no? Es algo que un líder tiene que asegurarse siempre. Bueno, ahora ya hemos hablado de los bloques, hablemos de los pasos, ¿no? Los pasos son simples. Primero, el definir los objetivos de la transformación, qué se quiere hacer y cuál es el alcance, ¿no? Y después definir lo que se necesita para llegar a estos objetivos, ¿no? ¿Qué procesos, personas, sistemas y herramientas para lograr el objetivo, ¿no? Hacer una definición de cómo estamos en este momento, en estos puntos, y luego mapear lo que se necesita hacer para mejorar, para llegar al objetivo, y realmente ejecutar los cambios, ¿no? Incluyendo, bueno, va a haber oportunidades para capacitar, para mejorar a la gente. Bueno, hagámoslo. Y eso tiene que hacerse muy puntualmente, ¿no? Entonces, estos realmente son los pasos de la solución. Bueno, voy a hablar ahora de un ejemplo petrolero o de gas en este caso. Entonces, ¿qué encontré? Encontré que un operador de gas necesitaba acelerar la tasa de arranque de pozos que se acaban de perforar, ¿no? Estos son unos pozos de gas de poca producción, pero que se necesitan bastantes pozos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando llegué, solamente estaban arrancando 4 pozos por mes. Y el objetivo era llegar a más de 300 pozos al año y simplemente con esta tasa no se iba a poder llegar, ¿no? Habían temas de falta de disponibilidad de telemetría y software, habían que las instalaciones estaban incompletas para arrancarlas, habían demoras en el área de documentación, habían retrasos en la conexión final de los pozos, había muchos procesos largos en el arranque y en resumen se requería una tasa de inicio más alta para llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, primero los objetivos, ¿no? Centramos todos los objetivos al arranque de la producción. Suena obvio, pero cuando llegué habían varios equipos, cada uno tenía sus objetivos, muy pocos de los equipos realmente trataban de colaborarse entre ellos hacia el objetivo final, que era arrancar el pozo.
¿no? El siguiente fue definir la necesidad de los procesos, sistemas para lograr el objetivo, ¿no? Lo que hicimos fue realmente ver cómo podíamos reducir el tiempo de puesta en marcha, cómo nos podíamos tener una monitoría situacional de los 300 pozos que teníamos que arrancar en ese momento, cómo estaban todos, y no había eso, no había simplemente un solo resumen que decía, bueno, estos pozos están así, en este nivel de estar terminados, estos no había eso, ¿no? Mapear lo que se necesita para mejorar, ¿no? Entonces, aquí lo que aplicamos fue reorganizar las oficinas de campo para que ellos se enfoquen realmente en la parte mecánica de iniciar los pozos, ¿no? Y no hacer cosas como la documentación, ¿no? Me enfoqué también en que todo el mundo entienda, que se entiendan todos los pasos para un arranque eficiente, ¿no? Y la anécdota personal fue que nos juntamos todos en el campo y yo simplemente comencé a preguntar, ok, mapeemos desde el momento que recibimos el pozo hasta que lo arrancamos. ¿Cuáles son todos los pasos? Y se pusieron todos los pasos, uno por uno, eran, digamos, 10 pasos. Y de ahí la siguiente pregunta era, ok, ahora hablemos de cuánto demora cada paso. Ok, un mes, 3 semanas, un día, lo que sea. Y después la pregunta era, bueno, ¿y por qué demora tanto? O mejor pregunta, ¿cómo podríamos minimizar este paso? Y paso por paso se revisó y se redujo el tiempo, se aprovecharon todos los recursos y llegamos al resultado, ¿no? Que es la siguiente lámina, ¿no? En resumen, ¿qué pasó? Nos enfocamos en monitorear y priorizar las actividades, identificar la gestión de dependencias y dejar a la ingeniería en la oficina que realmente sean ellos los que resuelvan los problemas, permitiendo que el campo se enfoque en realmente la parte mecánica de arrancar los pozos, ¿no? Entonces, en tema de resultados, antes teníamos, aquí les voy a hacer en la imagen, ¿no? Aquí teníamos cómo estábamos antes, cuando el equipo, cuando llegamos a arreglar el problema, ¿no? Que simplemente no iban a llegar al objetivo. Y luego nosotros reenfocar todo el equipo, pudimos llegar al objetivo, que era el plan original, ¿no? De llegar a, en este caso, era una de las áreas, a 150 pozos que arranquemos, ¿no? Y aparte de todo esto, me acuerdo de un presupuesto que me dieron de $20 millones, devolví 5 millones, ¿no? Realmente sin mucho tema, simplemente hacer un reenfoque simple de los recursos que ya teníamos, ¿no? Una transformación. Bueno, en conclusión, la transformación se puede lograr aprovechando los recursos y personal existentes, modificando los procesos de la organización. ¿En qué se basa esta transformación? El monitoreo de la situación, claridad de roles y procesos y la adecuada sofisticación de los sistemas y de las herramientas. Y finalmente, lo clave es tener unos líderes eficientes y motivados, ¿no? Sin eso, todo lo demás no se puede lograr, se desaprovecha. Ok, entonces antes de ir a preguntas y respuestas, un pequeño resumen. Hemos tocado los objetivos de la presentación, un ejemplo de la situación actual que muchas empresas ya tenían antes de el problema de la pandemia, cuáles son las soluciones tradicionales. Hemos hablado de la solución de la transformación, de los bloques, que es realmente algo importante, cuáles son los pasos de la solución y el caso de éxito. Bueno,